En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios, vamos a continuar con nuestras meditaciones tomadas del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy vamos a meditar el apéndice segundo, la primera parte. Tiene como título La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Suena la primera hora de dolor. El heroísmo de someter al infante divino al duro corte de la circuncisión. El alma a su reina celestial. Madre divina, tu amor me llama potentemente para acercarme a ti, porque quieres hacerme partícipe de tus gozos y de tus dolores, para encerrarlos en mi corazón como prendas de tu amor y del niño Jesús, para que pueda comprender cuánto me han amado y cuánto estoy obligado a imitarlos, tomando como ejemplo su vida para copiarla perfectamente. Y tú, Madre Santa, ayúdame para que pueda imitarte a ti y al niño Jesús. Siempre la Santísima Virgen nos llama potentemente para acercarnos a ella. Fíjense cómo a lo largo de todas estas lecciones, todas estas enseñanzas de la Virgen, siempre Luisa empieza acercándose a la Virgen, sintiendo la necesidad irresistible. Y esto es también justo por esto que dice aquí, tu amor me llama potentemente para acercarme a ti. Y recordemos lo que dice el Evangelio, que fue Dios quien nos amó primero. Nosotros no existíamos y por amor fuimos dados a luz. Hay que tener en cuenta, cada vez con más claridad, que si bien nuestros padres, al unirse, nos concibieron, fue Dios mismo directamente que creó el alma.
en el instante en que Dios decide crear un alma, en ese instante preciso, es que somos concebidos. Siempre en toda concepción concurren, sí, por una parte la parte humana, los padres del niño, pero siempre, infaliblemente, Dios, que es quien crea el alma eterna. La parte humana tendrá su fin en su momento, y en polvo nos convertiremos. El alma no perece jamás. Sin embargo, por un milagro de la misericordia de Dios, en el último día nuestros cuerpos resucitarán, pero ya estos espiritualizados. La fe en la resurrección de la carne, como rezamos en el credo, y que la Iglesia siempre ha creído en ello, por la promesa de Jesucristo mismo, el primer resucitado, esta fe es fundamental. Ha querido borrarse de este mundo, exterminarse, extinguirla. Y si no existe la vida eterna, entonces todo acaba aquí, en este mundo. Y bueno, ni para qué continúo con ese pensar que ya lo he dicho mucho tiempo, y de este modo podemos aprovechar mejor nuestro tiempo con estas meditaciones divinas. Añade Luisa, porque quieres hacerme partícipe de tus gozos y de tus dolores. Acercarse a Dios, a la Virgen, significa participar de los mismos gozos de la Santísima Virgen María de Jesucristo, pero a su vez también de sus dolores. No podemos pretender solo gozar y no sufrir. De hecho, los dolores de Jesús y de la Virgen son quienes mayores gozos nos procurarán. El gozo de ver que todo un Dios se sometió a tales sufrimientos por amor a mí, produce en nosotros un gozo inefable, un gozo divino, unido a un dolor enorme de haber sido causantes de estos dolores. La tendencia, la inclinación del hombre es siempre a huir de la verdad. Por eso muchos podrían decir, sí, pero yo no le causé tantos dolores como otros. Y estamos equivocados. Dios quiera y podamos llegar a ver con claridad toda la verdad, cada vez con mayor claridad. Le dice Jesús a Luis en varios lugares que más sufre él por las ofensas, por las faltas de amor de aquellos que él escoge, de aquellos que dicen amarlo, que no de aquellos que ya se declaran enemigos de él. Aquellos sí le procuran dolores tremendos, pero los dolores que le procuran los cercanos son todavía más grandes. Se lo dice en repetidas ocasiones Jesús a Luisa, y
esto es totalmente entendible a la luz del amor. A uno le duele, por ejemplo, las ofensas de otros, pero si una de estas ofensas la recibimos de parte de quien nosotros amamos, ese dolor se vuelve raya en lo insoportable. Entonces siempre va de la mano el gozo y el dolor. Y fíjense, dice, tu amor me llama potentemente porque quieres hacerme partícipe de tus gozos y de tus dolores, para encerrarlos en mi corazón como prendas de tu amor y del niño Jesús, para que pueda comprender cuánto me han amado y cuánto estoy obligada a imitarlos, a amar como ellos aman. Es tan excelente, tan perfecto esto que va diciendo Luisa con tan simples palabras. Lección de la Reina del Cielo. Queridísima hija, cuánto anhelo tu compañía para poder narrarte nuestra historia de amor, siempre para narrarnos la historia de amor, para darnos a conocer la verdad, para narrarte nuestra historia de amor y de dolor, que como veníamos diciendo, van siempre de la mano. La compañía hace que las alegrías sean más dulces, suaves y apreciables. El dolor queda mitigado y correspondido por la dulce compañía de quien nos ama. Es de lo más natural buscar compañía, una verdadera compañía, la compañía de quien nos ama. ¿Cuánto más nosotros debiéramos pensar en siempre estar acompañados o siempre ser compañía a Jesús y a la Virgen? Tanto más que son muy pocos los que realmente quieren acercarse a Dios solo por Dios, y que muy pocos están dispuestos a vivir solo de Dios, de la única cosa necesaria, como diría Jesús mismo, una sola cosa es necesaria. Tú debes saber que ya habían pasado 8 días desde el día en que nació el infante divino. Todo era fiesta y felicidad. La creación, poniéndose de fiesta, festejaba al Creador niño. Pero el deber interrumpió nuestras alegrías, porque en aquellos tiempos había una ley que mandaba que todos los hijos primogénitos debían ser sometidos al duro corte de la circuncisión. Mi corazón de madre sangraba por el dolor de tener que someter a mi querido hijo, mi vida, mi creador, a un dolor tan acerbo. Oh, cómo hubiera querido ponerme yo en su lugar. Pero la divina voluntad se impuso sobre mi amor y dándome el heroísmo, me mandó que llevara a circuncidar a mi niño Dios. Notemos un punto aquí. Está, sí, narrándonos para nosotros fiesta, ¿verdad? Porque se celebra en la iglesia la circuncisión de Jesús, ¿verdad?
Pero fíjense en un punto que dice aquí. La divina voluntad se impuso sobre mi amor. El amor, naturalmente, no quería someter a su propio hijo a un dolor de esa naturaleza. Pero la divina voluntad así lo quería. Y sin razonar, sin decir, bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿no? Y ahora veremos con mayor claridad esto. No, el amor debe estar sometido a la voluntad de Dios. El amor se aquilata precisamente en la voluntad de Dios. Porque el amor necesita esa como freno de la voluntad de Dios, que lo dirige. De lo contrario, el amor podría terminar, digámoslo así, como una yegua salvaje, así se lo dice Jesús a Luisa, incontrolable. No, la voluntad de Dios ordena todo. De tal modo que el amor se hace más heroico, más fino, pues el amor lleva entonces el sello del sacrificio, pues se somete a la voluntad de Dios y no se queda en su propio querer, en su propio instinto. Hija mía, tú no puedes entender cuánto me costó. Nadie jamás podremos entenderlo. Uno podría decir, en aquel tiempo esa ley era para todos. Sí, pero aquí se trataba de que este niño, la Virgen María sabía que era Dios. Y que es ella quien tenía que llevarlo y someterlo ya a este primer derramamiento de sangre. El amor no quiere hacerlo, pero el amor a su vez lo hizo, porque era para nuestro mayor bien. Aquí ya no se trataba para el mayor bien del niño, sino para el mayor bien de todos. El fiat divino triunfó y juntos con San José obedecimos, estando los dos de acuerdo. Llevamos a circuncidar a mi querido hijo. Cuando le hicieron el doloroso corte, yo sentí que se me rompía el corazón y lloré. San José también lloró y mi querido niño sollozaba. Y era tanto el dolor que temblaba y mirándome buscaba ayuda en mí. Qué hora de dolor y de terrible aflicción para los tres. Fue tanto el dolor que, más que un mar, envolvió a todas las criaturas para darles la primera prenda, la vida misma de mi hijo para ponerlas a salvo. Fueron las primeras gotas de sangre derramadas por el Hijo de Dios para nuestra salvación. Aquel que no tenía pecado, aquel que no merecía nada y que se somete a ser en todo igual a nosotros para elevarnos y hacernos igual a Él. Como dice la Iglesia, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y al hacerse hombre, asume toda la condición, todo
lo propio del hombre menos el pecado, para divinizarlo todo. No como pretenderían muchos, para quitarle todo lo supuestamente malo, que no es otra cosa más que las consecuencias del pecado, sino para divinizarlo todo, para que las penas y la misma muerte se convirtieran todas en vida. El dolor de la Virgen y de San José obedece a comprender, además, que este niño estaba destinado a derramar hasta la última gota de su sangre por la salvación de la humanidad. Bendita hija mía, tú debes saber que este corte encierra profundos misterios. Fue el sello que imprimió en la pequeña humanidad del niño celestial su hermandad con toda la familia humana. De esta manera él se hacía en todo semejante al hombre. Él podía haber pasado sobre la tierra sin que el dolor lo tocara, porque siendo inocente, inmaculado, y Dios mismo, podía haber no tenido que asumir esta parte de la humanidad, al igual que la Santísima Virgen María Inmaculada. Ambos podían haber vivido como Adán y Eva antes del pecado original, que no conocían el dolor en ninguna de sus formas. Por eso viene aquí el heroísmo, porque el heroísmo divino, el exceso, como dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Mi querido niño, dice la Virgen, no estaba obligado a cumplir esta ley, pero quiso someterse en primer lugar para dar ejemplo y luego para infundir confianza y valor y decirles a todos. No estaba obligado, repito, a cumplir la ley, porque él vivía en el campo sobrenatural al jamás haberse salido de la voluntad de Dios. Al igual que la Santísima Virgen María. Pero quisieron hacerlo para unirse al hombre en todo, repito. Por eso dice, primero, para dar ejemplo, y luego también para infundir confianza y valor, y decirles a todos, no teman, soy un hermanito suyo del todo semejante a ustedes, amémonos y yo los pondré a todos a salvo. Los conduciré a todos a mi Padre Celestial como hermanos amados míos. Ese es el fin de haber Jesús venido a la tierra por nosotros. Por eso Jesucristo es el Salvador. Hija mía, ¿qué ejemplo dio el niño celestial? Él, que es el autor de la ley, obedece a la ley. Teniendo apenas 8 días de nacido, ya siente el deber de obedecer y se somete al duro corte de la circuncisión, corte imborrable.
como imborrable es la unión que vino a hacer con la humanidad degradada. Corte que significa el corte que realizó el pecado separando al hombre de Dios, y que ahora por ese corte nos vuelve a unir a Él. Esto hace ver que la santidad está en el cumplimiento de los propios deberes y en la observancia de la ley, en el cumplimiento de la divina voluntad. Santidad sin deber no existe. Es el deber que le pone el orden, la armonía y el sello a la santidad. Qué interesante. Es el deber, el cumplimiento del deber. El concepto, la idea que se tiene de santidad es muy diferente generalmente a lo que realmente es la santidad. La santidad no es hacer cosas extraordinarias. Cuando se habla de heroísmo, no es otra cosa más que el cumplimiento sencillo y completo del deber. Todo aquel que cumple su deber está haciendo actos heroicos. Porque en el deber está siempre el tentador queriéndonos apartar del cumplimiento del deber, queriéndonos, sugiriéndonos no hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestro deber, o no hacerlo bien, o no hacerlo completo. Es que nadie me ve, ¿qué tiene de malo? Esa palabra que tanto usa el mundo hoy. Ay, pero ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo hacer bien tu deber? ¿Y ser honesto? ¿Qué tiene de malo? Y por eso entra el heroísmo, porque el alma, cuando está decidida con toda firmeza a cumplir su deber bien, entonces por esa decisión aparta, aleja de sí la tentación de cualquier naturaleza y empieza a vivir con heroísmo la voluntad de Dios. No, repito, no es hacer cosas extraordinarias o ir más allá del deber, no. Es simple y sencillamente cumplir con el deber. Fíjense qué bello dice, es el deber que le pone orden, el orden, la armonía y el sello a la santidad. Es por el deber que se llega a ser santo. Vamos a detenernos aquí hoy y quedémonos meditando en esto, la importancia del cumplimiento del deber, que incluye el cumplimiento de la ley. Justo como decía hace un instante, esto hace ver que la santidad está en el cumplimiento de los propios deberes y en la observancia de la ley. La observancia de la ley
es parte de nuestro deber. Es voluntad de Dios. Y no cumplir, no observar la ley es pecado. No depende de nosotros decidir cuáles leyes sí debemos cumplir y cuáles no. Hay solo un punto de discernimiento importante. Si la ley va en contra de la ley de Dios, entonces esa ley sí no se debe obedecer. Nadie puede obligarnos a cometer un pecado por obediencia a la ley bajo ningún aspecto. Pero mientras la ley no nos mande cometer un pecado, hay que cumplir la ley. Entonces, repitamos, la santidad está en el cumplimiento de los propios deberes y en la observancia de la ley, en el cumplimiento de la divina voluntad. Los deberes comunes a todos los hombres en el diario vivir. El cumplimiento sí de la ley civil y de la ley divina. No nos exime no conocer la ley, debiéramos conocerla. Así, por ejemplo, una persona no sabe, dice que no sabe, que faltar a misa un domingo es pecado mortal. Debiera saber, con toda seguridad en algún momento de su vida se lo dijeron, pero no puso atención. Debía haber sabido. Naturalmente, como dice Jesús, en otro lugar diría en el Evangelio, el siervo que conociendo la voluntad de su patrón no la cumple, recibirá muchos azotes. El siervo que no conociendo la voluntad de su patrón no la hizo, recibirá pocos azotes. Es verdad que podrá haber algunos que verdaderamente, y eso ya solamente Dios es el que podrá ver si sabemos o no sabemos, podrá haber quienes no conozcan ciertos aspectos de la ley divina, por ejemplo. Por ejemplo, un aspecto de la ley divina que es posible que haya muchos que no la conozcan bien, es acerca del diezmo. Pero de algún modo debían haberlo sabido. Otros, tal vez, por ejemplo, el ayuno, o mejor, perdón, la abstinencia que uno debe tener, la abstinencia de carne, todos los viernes del año, no solamente los viernes de Cuaresma, sino todos los viernes del año, a excepción que en algún viernes caiga alguna solemnidad, como por ejemplo, si la solemnidad de la Santísima Virgen María su Asunción cae un viernes, ese día no hay obligación de la abstinencia. Es un ejemplo, no me voy a detener. Por eso, tantas veces también yo insisto en que debemos saber, debiéramos saber, y que probablemente muchas cosas las hemos oído alguna vez,
y no le pusimos atención o no nos pareció importante porque o no eran de nuestro agrado o no nos hacían sentir bonito, porque cuando se nos da a conocer una ley divina, pues se siente el peso de la importancia de cumplir esa ley. Por ejemplo, si se nos da a conocer la ley divina de que hay que pagar el diezmo, que ahora la Iglesia sabiamente lo dice de esta manera, ayudar en las necesidades de la Iglesia, pero es a manera de diezmo, ¿no? Es un peso, ¿por qué? Porque es un dinero del cual yo me tengo que privar. Y a todos, a unos más que a otros, les duele, les cuesta trabajo. Segurísimo que quien ya tiene como la costumbre de hacerlo, ya no le cuesta ningún trabajo. Ya no le cuesta trabajo privarse, pero al principio, cuando se empieza a saber, le cuesta trabajo. Como hay personas que, por ejemplo, la misa dominical les cuesta demasiado trabajo. Todavía no adquieren el hábito sencillo, mientras que hay otros que la misa dominical es ya no les cuesta ningún trabajo. Antes, al contrario. La circuncisión entonces nos está hablando del cumplimiento de la ley, de aquel primer corte que sufrió Jesús y que nos recuerda el corte de Adán y Eva con Dios. El pecado original cometido por Adán y Eva, el primer pecado. Por eso es el primer corte. Y lo que produjo nos recuerda lo que produjo aquel primer corte, aquel primer pecado. Produjo el dolor y todas sus consecuencias hasta la muerte. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, la gracia de la fidelidad, del cumplimiento del deber. En el cumplimiento del deber sencillo de cada día, poner atención para hacer bien nuestro deber, está la fuente de tantas y tantas y tantas gracias. Cuando Dios ve que un alma en verdad quiere cumplir con su deber bien y cumple con la ley, Dios se da cuenta que puede fiarse de él y empieza a confiarle gracias especiales, a darle una fortaleza especial. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a nuestro queridísimo San José y a Luisa esta gracia. Y continuamos mañana con la segunda parte de esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.